la clase del día de ayer, les voy a ir preguntando algunas cositas a ver si asimilaron lo más importante de la clase de ayer. A ver, déjenme ver una diapo. Voy a colocar esta diapositiva. ¿Cuál investigador refuta la generación espontánea de microorganismos? Pregunta para toda la sección T01 de bachillerato. Ignacio dice ready, Isidora dice ready. ¿Alguna otra respuesta? ¿No? Incorrecta. Ojo con la pregunta, escuchen bien. ¿Cuál investigador refuta la generación espontánea de microorganismos? El que refuta la generación espontánea de microorganismos es el señor Louis Pasteur. Con el experimento de Pasteur ya se desecha completamente la generación espontánea de microorganismos y con esto Pasteur establece que los microorganismos se forman a partir de microorganismos preexistentes que están en el polvo. ¿Ya? Bien, a ver, otra pregunta. ¿Cuál sería la evidencia experimental para confirmar la hipótesis de la panspermia? ¿Cuál debería ser la evidencia experimental que confirma la hipótesis de la panspermia? Pueden usar el micrófono, prefiero que usen el micrófono. Martín Burgos dice encontrar un microorganismo en un meteorito. ¿Alguna otra opinión? ¿Cuál debería ser la evidencia? Encontrar bacterias vivas en meteoritos. Exacto. A ver, Camila, ¿quieres hablar, Camila? Hola, profe. ¿Me Un poquito escucha? más fuerte, que no te escucho bien. Por ahí sí. Que las bacterias sean capaces de soportar altas temperaturas y los ambientes extremos. Claro, exacto. Que- Pero en estricto rigor, la evidencia experimental es lo que comentaban algunos de estos compañeros en el chat, es encontrar microorganismos vivos en meteoritos o bacterias, ¿ya? O esporas en meteoritos. Esa sería la evidencia experimental que apoyaría la hipótesis de la panspermia, ¿ya? Gracias. Bien, ok. Otra pregunta para todos. Em, ¿A qué corresponde, a qué concepto corresponde la síntesis de moléculas orgánicas a partir de moléculas inorgánicas? ¿Cómo la denominamos ayer? Muy bien, Martín. Muy bien, Daniel. Sofía, síntesis prebiótica. Exacto, perfecto. Otra pregunta. ¿Los coacervados son células? No, no son células. Son los ancestros orgánicos de las primeras células. Según la definición, los coacervados son autoorganización de moléculas orgánicas complejas. Ahora, los coacervados más exitosos evolucionaron y llegaron a formar las primeras células. ¿Ok? Ahora, las primeras células, según Gilbert, tenían ARN en vez de ADN. ¿Ya? El ARN precede a la formación del ADN. Perfecto. Ya también lo vimos. Creo que habíamos analizado todo. Ayer también vimos esto. Alcanzamos a verlo. No recuerdo muy bien. Dígame sí o no. Si alcanzamos a hablar. ¿No? Sí, sí. Isidora. Un poco. Bueno, retomando un poquito esto. Según un investigador norteamericano, Walter Gilbert, las protocélulas que se formaron a partir de los coacervados más exitosos tenían ARN como molécula encargada de guardar la información genética. Además, el ARN tiene la capacidad de autorreplicarse y es capaz de catalizar reacciones químicas, ¿ya?
¿Cuál es la evidencia a favor de esta hipótesis? La evidencia es que lo que está aquí abajo, ¿ya? Las ribosimas, no aparece el nombre, pero ustedes lo pueden buscar después. Ribosimas son ARNs que pueden catalizar reacciones químicas, igual que una enzima, ¿ya? Por lo tanto, según Gilbert, estos primeros ARN tenían la capacidad de catalizar reacciones químicas y facilitar la autorreplicación, además de almacenar información genética. Después, en el transcurso de esta evolución de macromoléculas orgánicas, el ARN conformó una molécula más grande y más compleja que es el ADN. Y es hoy en día el ADN el que tiene la función de almacenar la información genética. ¿Okay? Ahora, para que el ADN se replique, como lo vamos a ver más adelante en la clase de biología molecular, el ADN necesita de proteínas que tengan función enzimática, que permitan su replicación. ¿Ok? Bien, esto lo vimos, lo alcanzamos a ver, creo que sí. ¿Sí o no? ¿Sí? ¿No? No, 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 no. Ya, rápidamente, la teoría de la generación espontánea sostenía que, a ver, que no alcanzo a ver, que la vida podía originarse de cuerpos sin vida de otros animales. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Con el experimento que realizó Redi, se confirma la teoría de la generación espontánea. Falso. Con el experimento de Redi se refuta o se rechaza, ojo con lo que voy a decir, la generación espontánea de moscas. ¿Ya? Todavía quedaba en la idea de las personas de la época, prácticamente 200 años después ya se echa por tierra definitivamente la generación espontánea con el experimento de Pasteur. El problema de la teoría de la panspermia para explicar el origen de la vida es que no explicaba de dónde provienen las partículas para generar la vida. Sí, es verdadero. Además, el problema de la panspermia es que, como ya lo habíamos comentado, la vida tendría que sortear muchos obstáculos extremadamente poco afines para la vida, ¿ya? Dado que el hecho que, por ejemplo, en el espacio existe el vacío y temperaturas extremadamente bajas. 4. La teoría quimiosintética se simplifica, en este sentido la oración va en el hecho que se basa con la evolución prebiótica, se sustenta en parte con la evolución prebiótica. ¿Verdadero o falso? Verdadero, dice Daniela. Tomás dice verdadero. Correcto, sí. Se sustenta en parte que la vida se formó por una evolución prebiótica. Cuando hablamos de evolución prebiótica no estamos refiriendo a una evolución química. ¿Ok? A ver, pregunta para todos. ¿La síntesis prebiótica sería un ejemplo de generación espontánea? No. ¿Por qué no? Estamos formando moléculas orgánicas a partir de moléculas inorgánicas. ¿No debería ser un tipo de generación espontánea? Porque no actúa la entelequia, coloca Martín, porque no hay entelequia. Bueno, la entelequia la podríamos considerar como la energía de las descargas eléctricas, del calor y de la radiación ultravioleta. ¿No debería ser un tipo de generación espontánea? Nicolás dice por el tiempo. A ver, ¿quién se atreve a explicarlo? Está buena la pregunta. Nos está mezclando los cuatro elementos, como postulaba la generación espontánea. Florencia, pero en la síntesis prebiótica se formó en los mares, había agua, el calor representa el fuego, los gases de la atmósfera representan el aire, y ¿qué me falta? La Tierra está representada por las moléculas inorgánicas. Alguien podría pensar que es un tipo de generación espontánea. Pensar, tarea para pensar. Número 5. El experimento realizado por Miller y Urey pudo comprobar la teoría de la abiogénesis.
abiogénesis es sinónimo de generación espontánea. A ver, ¿verdadero o falso? Falso, dice Isidora. Matías, falso, dice. Correcto, es falso. ¿Por qué? Porque el experimento realizado por Miller y Urey comprobaron la hipótesis quimiosintética propuesta por Oparin y Haldane. 6. Con el experimento de Gilbert se pudo demostrar que era necesario de una hebra de ADN para poder replicar una hebra de ARN y con eso, porque largo, iniciar la vida en la Tierra. Falso, ¿cierto? Bien Bastián, bien Natalia, bien Carolina. Con el experimento de Gilbert o con los postulados de Gilbert se establece que el ARN precede al ADN. ¿Ok? Bien, chiquillos, con este breve repaso cerramos la clase de ayer. ¿Ya? Ahora nos vamos a centrar en la clase número 3, que ya la tengo cargada acá, la voy a compartir. Ahí va. Ignacio, mi pregunta es, está bien tu pregunta, pero mi pregunta es si la síntesis prebiótica, recordemos que la síntesis prebiótica es la formación de moléculas orgánicas a partir de moléculas inorgánicas. Entonces la pregunta que quedó abierta es si corresponde a un ejemplo de generación espontánea. ¿Ya? Piensen un poquito. Tarea para pensar. Antes de dormir hoy día en la noche, pensar si es un ejemplo de generación espontánea o no. ¿Ya? Ya, mis estimados y estimadas, vamos a continuar entonces con la materia de la unidad 1. Lo que nos corresponde analizar ahora es un tema que para algunos puede que les guste, algunos generalmente lo encuentran aburrido, pero tengo que pasar esto porque es parte del programa de la asignatura. ¿Ya? Vamos a hablar entonces en esta oportunidad de la teoría de evolución de Darwin principalmente y del concepto de selección natural. Vistazo, dice Oscar. ¿A qué te refieres con vistazo, Oscar? Oscar Larraín. No entendí lo que quieres decir con vistazo. Ya, respondió algunas, ya, no entendí. Bien, vamos a comenzar con una pregunta general. Ya, aquí tenemos un oso polar, bien bonito. Aquí tenemos un oso gris, tenemos un tipo de serpiente, tenemos una cobra y tenemos varias variedades o especies de mariposa. La pregunta que está puesta arriba en el encabezado de la diapositiva dice ¿por qué? No me di cuenta que tiene que estar separado. ¿Por qué dentro de una misma especie hay diferencias? Claro, el oso es una especie, pero tenemos osos polares, tenemos oso gris, tenemos otras especies de oso, en las serpientes iguales, lo mismo en las mariposas. ¿Por qué hay diferencias tan claras y notorias? Javiera, Arredondo, cuénteme. Hola, ¿se escucha? Sí, perfecto. Ya, según yo es porque si bien todas vienen de un ancestro común, por diversas situaciones han tenido que ir a diferentes ambientes y para eso se han tenido que adaptar a las condiciones del ambiente. Entonces desarrollan diferentes características. Perfecto. Voy a puntualizar palabras claves que acabas de decir, Javiera. Tú dices adaptación, dices ambiente. Ya. Otra opinión. Prefiero que usen el micrófono para irlos escuchando. Aliagne Gutiérrez. A ver, Aliagne, ¿otra opinión? Profe, yo creo que es por evolución y adaptación al ambiente. Conocía, o sea, en la media escuché algo de, no sé si era un pingüino o un pájaro, ¿Ya? que adaptaba ¿Sí? su pico dependiendo de del lugar en que vivía. Era la misma especie, Correcto. pero con distinto pico porque no todas se alimentaban igual. Muy buen ejemplo. Vamos a hablar un poquito de un ejemplo parecido más adelante. ¿Ya? Entonces, gracias, Aliagne. Recalco una palabra clave que tú acabas de mencionar, que es la palabra evolución. ¿Ya? Bien. Para contextualizar la materia, chiquillos, nos vamos a centrar en el siglo XVIII, 1700 y tanto. Rápidamente les voy a comentar que durante el siglo XVIII habían
principalmente una corriente creacionista, fijista, que establecía que las especies habían sido creadas por Dios hace miles de años atrás y que no cambiaban en el tiempo. Muchas de estas personas eran muy creyentes, muy religiosos, pero sin embargo eran personas que estudiaban la naturaleza, estudiaban las plantas, los animales, la geología, etc. Pero ellos creían, por ejemplo, que la gran cantidad de fósiles que se podían encontrar en los estratos geológicos era producto del diluvio universal, ¿ya? Todos los restos de dinosaurios que aparecían en las rocas se explicaba porque hace una determinada cantidad de años atrás, miles de años, producto del diluvio universal, estos animales habían muerto y sus huesos habían quedado fosilizados en las rocas. Esa era la explicación, ¿ya? Pero lentamente comenzó a surgir una corriente naturalista que postulaba que las especies se habían adaptado y cambian en el tiempo, ¿ya? Decir que las especies cambian en el tiempo, en primera instancia era prácticamente una herejía pensar en eso, porque iba en contra de lo que establecía Dios. Dios había creado las especies y las especies no cambiaban, ¿ya? Ahora, uno de los primeros naturalistas que habló de evolución y comenzó a establecer que las especies cambiaban en el tiempo es el señor Juan Bautista Lamarck, este caballero que está acá, ¿ya? Según Lamarck, las especies, incluso el ser humano, van cambiando en forma gradual, como dice acá, y continua a lo largo de su existencia. Cuando recién habló Lamarck de esto, muchos saltaron de los creacionistas y se fueron en contra de Lamarck. Pero Lamarck sustentó su teoría evolutiva en tres supuestos, que vamos a ver un poquito más adelante. Posteriormente, Charles Darwin toma en consideración los preceptos de Lamarck, pero Darwin va un poco más allá. Darwin indica que los seres vivos, las especies, vienen desde un ancestro común, ¿ya? Y que las especies se van adaptando en el tiempo a través de un proceso de selección natural. Voy a marcar aquí selección natural. Por lo tanto, atribuimos a Charles Darwin el proceso de selección natural, que lo vamos a detallar un poco más adelante. Ahora, ¿qué nos dice el señor Lamarck? La corriente de Lamarck se llamó lamarquismo, ¿ya? Y Lamarck se basa en tres supuestos para poder explicar su teoría evolutiva. Él dice que todas las especies, que todos los seres vivos tienen una fuerza interna, ¿ya? Esto se asemeja a la energía divina que hablaba la filosofía griega. Lamarck dice que todos los seres vivos tenemos una fuerza interna, una energía que nos impulsa a ser más perfectos y complejos, ¿ya? Para Lamarck es este impulso interno el motor que gatilla la adaptación, ¿ok? Ahora, según Lamarck, aparecen adaptaciones en los seres vivos, lo cual implica que los seres vivos van cambiando en el tiempo. Ya Lamarck habla de un cambio de las especies en el tiempo. Y aquí viene algo, una frase típica que se las voy a repetir. Según Lamarck, dice que la necesidad crea al órgano, el uso lo perfecciona y el desuso lo atrofia. Repito, la necesidad crea al órgano, el uso lo perfecciona y el desuso lo atrofia, ¿ya? Por lo tanto, si un tigre necesita correr más rápido para poder alcanzar su presa, según Lamarck, el tigre va a desarrollar una excelente musculatura, ¿ya? Otro ejemplo es el cuello de la jirafa. Si la jirafa necesita llegar más arriba en la copa de los árboles, va a estirar su cuello, ¿ya? Porque tiene ese impulso interno, esa fuerza que la impulsa a ser perfecta y compleja. Por lo tanto, los hijos van a ir teniendo el cuello más largo y los individuos van a ir alargando su cuello durante el transcurso de su vida, ¿ya? Ahora, otro concepto importante del señor Lamarck, la herencia de los caracteres adquiridos. Según Lamarck, si un individuo adquiere durante su vida un carácter
una característica, como por ejemplo el cuello largo, un mejor desarrollo muscular en el caso del tigre, o unas plumas de un color más bonito, atractivo en las aves para poder encontrar pareja, esa característica los individuos la van a transmitir a su descendencia. ¿Ya? ¿Ok? Bien. Ahora, según lo que postula Lamarck, el uso y desuso de los órganos y la herencia de los caracteres adquiridos no se acepta hoy en día. ¿Por qué? Porque la herencia de los caracteres adquiridos no es tal. Por ejemplo, observemos estos dos atletas que tenemos acá. Tienen un desarrollo muscular bastante evidente. Ahora, supongamos que este que está acá de short y polera roja, se casa, tiene hijos. Podríamos decir con certeza que sus hijos van a heredar este desarrollo muscular. Daniela dice que no, Renata dice que no, Patricio dice que no, todos dicen que no. Ya, bien. El desarrollo muscular es una característica adquirida. ¿Por qué? Porque obviamente estos atletas se alimentan en forma adecuada, tienen un entrenamiento fuerte y pueden desarrollar perfectamente una gran masa muscular. Supongamos que los hijos de este atleta son sedentarios, son flojitos. Martín Burgos tiene una consulta, dime. Sí, profe, yo tengo una consulta. Es que lo que pasa es que, o sea, claramente el hijo no va a nacer con la misma musculatura, pero, o sea, yo tengo entendido que como la forma en la que se pueden desarrollar los músculos, igual tiene que ver con la genética de los padres. Por ejemplo, en el fisicoculturismo, hay gente que no puede competir porque su cuerpo no desarrolla los músculos de la misma forma que, o sea, digamos que como los puede desarrollar de forma como más simétrica. A eso me refiero, como que la Correcto, ya. musculatura, si uno hace ejercicio, se desarrolla de mejor forma, entre comillas, que las de otro. Claro. Eso Perfecto, sí, gracias Martín. ¿Sí? no, que Sí, preguntaba que sí. totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Hay características que están determinadas genéticamente. Si bien parte del desarrollo muscular viene determinado genéticamente, el alto desarrollo muscular en los fisicoculturistas está dado por el entrenamiento y la alimentación. Si uno de los hijos de un fisicoculturista, si bien tiene una disposición genética a desarrollar una gran masa muscular, si el hijo no entrena constantemente, si no se alimenta en forma adecuada, tiene una vida sedentaria y es muy bueno, ponte tú, para comer masa, fritura, etcétera, obviamente no va a tener el desarrollo muscular de su padre, ¿ya? Claro. Por lo tanto, es una característica adquirida por el entrenamiento y la alimentación. Otro ejemplo más claro. Si ustedes se hacen una operación estética, por ejemplo, se cambia la forma de la nariz, ¿ya? Se hacen, qué sé yo, una nariz, digamos, comillas, bonita, a ustedes les gusta. Ese tipo de nariz no es heredable, ¿ya? No quiere decir que sus hijos van a tener el mismo desarrollo de la nariz, porque ese desarrollo de la nariz es una característica adquirida por una operación estética, ¿ya? Sus hijos van a tener la forma de la nariz que está determinada genéticamente, los genes que ustedes van a transmitir a sus hijos. Por lo tanto, los postulados de Lamarck, si bien son bastante interesantes y muchas personas pueden pensar que las características adquiridas se heredan, se desecha hoy en día lo que es la característica, la herencia de los caracteres adquiridos, ¿ya? Porque en estricto rigor lo que se hereda es lo que está determinado genéticamente, ¿ya? Ahora, durante la vida de un individuo, ya sea de un animal, del ser humano, hay características que se adquieren, ¿ya? Pueden ser características conductuales, características morfológicas, pero si eso no está determinado genéticamente, no se transmite a la descendencia, ¿ya? ¿Ok? Bien. Ahora, en el contexto de la evolución, si bien Lamarck
fue uno de los primeros que habló de evolución, su teoría se cae en lo que es la herencia de los caracteres adquiridos y el uso y desuso de los órganos, ¿ya? Ahora, posterior a Lamarck están los postulados de Darwin. Darwin era un naturalista inglés, un aristócrata inglés, que entregó bastante evidencia experimental, ¿ya?, para sustentar su teoría de la evolución, algo que no hizo Lamarck. Lamarck no entrega una gran evidencia experimental como lo hizo Darwin. ¿Y por qué Darwin tiene gran evidencia? Porque se embarcó en una expedición científica a bordo del barco el Beagle desde el año 1831 al 1836, ¿ya? Se tomó un crucero de 5 años alrededor del mundo y, como podemos observar en esta línea, salió de Inglaterra, estuvo en las islas del Atlántico, estuvo en las costas de Sudamérica, Brasil, la Patagonia Argentina, Chile, en Nueva Zelanda, en Australia, acá en la Oceanía, en Madagascar, Sudáfrica y después retornó a Inglaterra. En este gran recorrido de 5 años, Darwin tomó bastantes evidencias en sus cuadernos de anotaciones. Además, él recolectaba piedras, recolectaba insectos, recolectaba aves, cuales embalsamaba después en el barco, tomaba muestras de mamíferos, de reptiles, y analizaba todo esto y lo anotaba muy fielmente, con mucho detalle en sus cuadernos de anotaciones. Ya, algunas evidencias generales que él pudo encontrar del proceso evolutivo en el viaje en el Beagle. En la isla de Cabo Verde, voy a volver un poquito atrás, la isla de Cabo Verde está aquí en el Atlántico, ya podemos observar, isla de Cabo Verde. Él constató de que en la parte superior de la isla, en la parte superior de las montañas, habían depósitos de conchas marinas, ¿ya? Grandes depósitos. Ahora, Darwin era un geólogo, digamos, autodidacta. A él le gustaba mucho la geología, había leído los postulados de Lyell. Lyell era un geólogo que se considera como el padre del uniformismo, el padre de la geología, y según Lyell, sobre la Tierra están operando muchos procesos geológicos en forma uniforme, procesos que tardan miles o incluso millones de años sobre el planeta Tierra. ¿Ya? Martín, ¿tienes una duda? Martín Burgos, ¿no? ¿Levantaste la mano? No, ya. Ahora, decir que la Tierra o en la Tierra están sucediendo procesos que tardan miles o de millones de años en aquel entonces era irse en contra de los postulados del creacionismo clásico. Recuerden que el creacionismo establecía que el creador había creado el planeta Tierra no más allá de 10.000 años. Los geólogos habían encontrado evidencia que los procesos geológicos, los procesos volcánicos, terremotos, etcétera, tardaban miles o incluso millones de años. Por lo tanto, Darwin, como era un biólogo, un naturalista, él determinó que las especies también estaban supeditadas a los cambios geológicos. Según Darwin, entonces, el hecho de que en la parte superior encontraran conchas marinas era que hace millones de años atrás esta isla estaba bajo el mar, ¿ya? Por lo tanto, la parte superior estaba en el fondo marino, aquí se habían depositado conchas, ¿ya? Moluscos, bivalvos principalmente, y por efectos de terremotos y de erupciones volcánicas, lentamente esta isla comenzó a emerger y las conchas quedaron depositadas en la parte superior. Según los creacionistas de la época, el hecho de que aparecieran conchas en muchas islas en la parte superior o en montañas se explicaba por el diluvio universal, ¿ya? Como la Tierra había quedado toda sumergida después del diluvio, las conchas se depositaron en la parte superior de las montañas y de las islas. Y obviamente después, cuando descendió el nivel de las aguas, quedaron en la parte superior, ¿ya? Otro ejemplo evolutivo importante que observó Darwin. En la Patagonia Argentina encontró restos fósiles, aquí hay un esqueleto, de una especie de armadillo extinta, ¿ya? La cual se parece desde el punto de vista morfológico a la estructura de los huesos, la
forma, el número de huesos a la especie de armadillos que hay en la actualidad en la Patagonia Argentina. Claro que la gran diferencia es el tamaño, ¿ya? Este fósil medía aproximadamente 2 metros de altura y los armadillos que se encuentran en la Patagonia Argentina me parece que no superan en altura los 50 centímetros, ¿ok? Entonces Darwin se preguntaba cómo se explicaba el gran parecido existente entre los organismos fósiles y las actuales especies, ¿ya? Son muy parecidas. La única diferencia es el tamaño. ¿Por qué? Explicación o pregunta que se hacía Darwin. En las Islas Galápagos, ¿ya? Frente a las costas de Sudamérica, aquí tenemos las Islas Galápagos, que es un territorio relativamente pequeño. Él encontró una gran diversidad de especies de pinzones. Los pinzones son este tipo de pajarito. Encontró 13 especies de pinzones que variaban en la forma del pico, en el color de las plumas, en la forma de las patitas, en el tamaño, ¿ya? En este lugar muy pequeño. Sin embargo, en el continente, en Sudamérica, había una sola especie de pinzón que se parecía al continente, ¿ya? En Sudamérica, una sola especie, siendo que el continente es enorme. ¿Qué tenía de especial esta zona que permitía una gran variabilidad de estos pájaros? ¿Por qué? Otro ejemplo, voy a volver atrás. En Australia encontró que existía una gran diversidad de marsupiales, canguro, koala, unos monitos que tienen una especie de alas, gran diversidad de especies de marsupiales. Y en otras partes del mundo no había esa gran diversidad de marsupiales. ¿Qué tenía de particular Australia que permitía esta gran diversidad? ¿Qué tenía de especial las Islas Galápagos que permitía esa gran diversidad de pinzones? Había lugares en la Tierra donde había alta variabilidad y otras donde había una baja variabilidad de especies. ¿Por qué? Bien, ahora, Darwin cuando termina su viaje en el Beagle, en 1836, estuvo prácticamente 15, 20 años, como él tenía una vida cómoda, era aristócrata, estuvo 15, 20 años analizando sus muestras, ya a veces no lo hacía, y tardó prácticamente 15, 20 años en publicar El origen de las especies. El marco conceptual de la teoría de la evolución tiene premisas básicas, en realidad tiene 5 premisas básicas, pero aquí vamos a hablar de 3 que son las más importantes. Según Darwin, en las poblaciones naturales, ya sea de plantas, de animales, de reptiles, de osos, etc., existen variaciones entre los individuos, es decir, existe variabilidad. Hay organismos que son distintos a otros, tienen características que los diferencian. ¿Ya? Por ejemplo, en el caso de las alas de la mariposa, en el color, ¿ya? En el caso del ser humano hay personas más altas, más bajas, más gorditos, más flacos, ¿ya? Etcétera. Ahora, Darwin constató de que algunas de estas variaciones, no todas, algunas son heredables. Algunas de estas variaciones, repito, son heredables y otras no se heredan a la descendencia. ¿Ya? Ojo con eso. Ahora, también observó que existían variaciones que son favorables, es decir, el ambiente o en el ambiente existen variaciones con mayor número dentro de la población. ¿Ya? A estas variaciones Darwin las llamó variaciones favorables. ¿Por qué? Porque favorecen la reproducción entre los individuos. ¿Ya? Aquellos individuos que tienen variaciones favorables tienen una mayor probabilidad de reproducirse y por lo tanto el número de estos individuos dentro de una población natural es mayor. ¿Okay? Ahora, otra premisa importante que establece Darwin. Él dice que dado un tiempo suficiente en las poblaciones naturales, ¿ya? El mecanismo de selección natural, ojo con esto, selección natural,
puede generar la formación de nuevas especies. Me explico. Vamos a hacer un circulito acá. Supongamos que en este territorio tenemos una población de insectos y este territorio, por un efecto geográfico, se separa por un río, por una montaña, o si es una isla, se parte la isla y el mar separa estos dos territorios, el territorio A con el territorio B. Originalmente la especie de insectos ocupaba todo el territorio, pero por acción de este evento geográfico van a quedar dos poblaciones A y B separadas de la misma especie de insectos. Durante el transcurso del tiempo, cada una de las poblaciones A y B comienzan a operar procesos de selección distintos. Ahora, si después de miles o de millones de años estas dos poblaciones A y B se vuelven a juntar, ya no se van a reproducir entre ellas, porque han aparecido nuevas especies. Por tanto, eso es un tipo de especiación. ¿Ya? Es un tipo de especiación alopátrica, como dice Constanza Montesino aquí en el chat. ¿Ya? Por lo tanto, la selección natural, según Darwin, puede producir la formación de nuevas especies. Premisas básicas de la teoría de Darwin. Bien, con esas premisas básicas, Darwin finalmente establece su teoría de la evolución. Miren que la publicó en 1859, bastantes años después de haber terminado el viaje en el Beagle. ¿Ya? Y acá, digamos, la portada del libro de El origen de las especies, que fue publicado, ahí está la fecha, el 24 de noviembre de 1859. Ya, ¿cuáles son los cuatro postulados o las cuatro columnas básicas de la teoría de evolución de Charles Darwin? Primero, la teoría de la especiación, ¿cierto? El que ya le había indicado en la premisa anterior. En una población o en las poblaciones naturales, puede suceder que en el transcurso del tiempo, producto de la variabilidad y producto de la selección natural, una población, qué sé yo, de insectos, de ratones, de conejos, etcétera, puede formar dos especies distintas. Y cuando hablamos de dos especies distintas, me estoy refiriendo a grupos que no se van a cruzar entre sí ni generar descendencia fértil. ¿Ya? Ahora, segundo, teoría del gradualismo. El cambio evolutivo, según Darwin, es lento, es gradual. No hay saltos ni hay transformaciones súbitas. ¿Ya? Javiera, ¿cuál es tu duda? Javiera Redondo. Mi duda es que ¿puede ocurrir en el mismo ambiente? O sea, ¿pueden estar conviviendo la misma especie pero irse diferenciando en el mismo ambiente o por cualquier motivo tiene que cambiarse? No, puede ocurrir dentro del mismo territorio. Hay Ah, otros ya. tipos de especiación que no están dados por una separación geográfica. Dentro de una misma población de individuos pueden existir cambios conductuales dentro del mismo territorio. Por lo Ah, tanto, ya. los que tienen un comportamiento se van a cruzar con los que tienen ese comportamiento. Y los que tienen otro comportamiento se cruzan entre ellos. Y en el transcurso del tiempo solamente se van a cruzar entre ellos. Y dentro del mismo territorio van a aparecer nuevas especies de la misma población original. ¿Ya? Bien. Tercero, teoría de la descendencia común. Ojo con esto. Según Darwin, individuos o poblaciones que presentan semejanzas morfológicas, conductuales, por ejemplo, bien, tienen un ancestro común o tienen un antepasado común. Un ejemplo es la especie fósil de armadillo que se encontró en Argentina. Los armadillos actuales se asemejan a esa especie extinta. Según Darwin, los armadillos actuales ya provienen de ese ancestro enorme que medía 2 metros de altura. Por lo tanto, tienen un antepasado común. ¿Okay? Número 4, Florencia. ¿Cuál es su duda?
Sí, Florencia Garay. Se habla de un ancestro común, ¿por qué no es teoría de la ascendencia común? Porque ¿De la la qué? descendencia de que ¿por qué se llama teoría de la descendencia si los ancestros sería una ascendencia? Buena pregunta. Está marcado como teoría de la descendencia porque los actuales descienden del antepasado, ¿ya? Del antepasado común. Son descendientes, ¿ya? Nosotros somos descendientes, por ejemplo, de nuestros abuelos, de bisabuelos, de tatarabuelos. Por eso se habla de teoría de la descendencia común, ¿ya? Bien, por último, número 4, una de las más importantes. La teoría de la selección natural. Para Darwin, la fuerza, el motor que impulsa la evolución es la competencia por los recursos limitados en las poblaciones naturales, ¿ya? Esta fuerza, este mecanismo es la selección natural. En el caso de Lamarck, la fuerza era por un impulso interno que obligaba a las especies a adaptarse, a usar o no usar sus órganos, o sus extremidades, sus patas, alas, etc. Pero en el caso de la teoría de evolución de Darwin, ese impulso, esa fuerza, esa energía, es el mecanismo de selección natural, el cual es una competencia por los recursos que están limitados en el ambiente. ¿Cuál es el principal recurso que está limitado en el ambiente de las poblaciones naturales? Pregunta para toda la sección de 01. Isidora dice el alimento. ¿Alguna otra opinión? Alimento, agua, ya, perfecto. ¿Alguna otra opinión? Correcto. El alimento es el principal recurso que está limitado, ¿ya? El alimento no está en abundancia en el ambiente. Los individuos tienen que competir por el alimento, ¿cierto? Dentro de una población de tigres, una población de leones, hay que competir por el alimento. No es que a los leones, a los tigres, qué sé yo, le vayan a llevar el alimento y que va a estar en abundancia, no. Lo mismo en el caso de, por ejemplo, las plantas. Las plantas tienen que competir para obtener agua, para obtener nutrientes. ¿Cómo compiten? Con sus raíces. Las plantas tienen que competir para captar la energía del sol. ¿Cómo lo hacen? Guiando sus hojas, sus tallos hacia la fuente luminosa. Siempre hay competencia en las poblaciones naturales, ¿ya? Otro ejemplo de recurso puede ser en el caso de mamíferos, puede ser el recurso, puede ser un refugio, ¿ya? Hay que buscar un refugio para protegerse de los depredadores o protegerse del frío. Otro recurso puede ser una pareja, ¿ya? Las aves tienen que desarrollar técnicas, tienen que desarrollar cortejos, tienen que desarrollar plumas vistosas para poder conquistar a su pareja, ¿ya? Los recursos están limitados. ¿Y quienes logran acceder a los recursos? Siempre, según Darwin, los más aptos. El territorio, claro, el territorio también puede ser un recurso limitado. La zona geográfica donde tienen que vivir también es un recurso que está limitado. Tienen que competir para poder vivir en un territorio determinado, ¿ya? Los menos aptos no van a sobrevivir y lentamente van a ir disminuyendo en número, ¿ya? Exacto. Buena observación, María Ratia. Los organismos tienen que ir adaptándose para poder sobrevivir, porque siempre hay competencia, ¿ya? La competencia siempre está operando en las poblaciones naturales. Y es el mecanismo de selección natural, esta abstracción de la naturaleza, esta fuerza que pudo determinar Darwin que existía, es la que está operando constantemente en todas las poblaciones naturales, seleccionando, escogiendo siempre a los individuos más aptos. ¿Ok? Bien, veamos. Veamos un ejemplo. Muy bien. Hasta las 12:20. Perfecto. La competencia, claro, la competencia es fundamental en el proceso evolutivo, fundamental siempre para poder evolucionar. Los individuos, todas las especies han tenido que competir, ¿ya?
La competencia es fundamental en la naturaleza. Ya, veamos un ejemplo, chicos. Miren, tenemos acá el caso de una mariposa, ya, que se llama la mariposa del abedul, la mariposa moteada del abedul, que existe en Inglaterra, en Manchester, un territorio en Inglaterra. Manchester, antes de 1850, antes de la Revolución Industrial, los campos de Manchester tenían gran cantidad de abedules, que es una especie de árbol. El tronco de los abedules tiene líquenes de color claro. Ahora, asociado a los abedules está esta especie de mariposa del abedul, la Piston betularia, donde hay dos tipos de individuos. Individuos que tienen alas claras e individuos que tienen alas oscuras, ¿ya? Una misma especie, pero tenemos dos tipos de individuos, alas claras, alas oscuras, ¿ya? Ahora, como los troncos de los árboles eran claros, las mariposas claras se mimetizan o se camuflan, ¿ya? Perfectamente bien en los troncos claros. De manera que los pájaros, cuando se sobrevolaban alrededor de los abedules, siempre divisaban con mayor probabilidad las mariposas de alas negras. Por lo tanto, se alimentaban con mayor probabilidad de las mariposas con alas negras, ¿ya? Ahora, en estas condiciones ambientales, ¿cuál de los dos tipos de mariposa tiene la variación favorable? Martín dice las blancas, alas claras, blancas, exacto. En estas condiciones ambientales, las mariposas o el tipo de mariposa que tienen alas claras tienen una variación favorable, obvio, porque los pájaros no las van a percibir. Por lo tanto, el número de mariposas blancas dentro de toda la población es mayor que el número de mariposas negras. Las mariposas negras tienen la variación desfavorable, son las menos aptas en esas condiciones ambientales. Por lo tanto, los pájaros, los depredadores, se las comen con mayor cantidad, mayor probabilidad. Pero siempre en la población vamos a tener un número de mariposas negras, ¿ya? Ahora, durante la Revolución Industrial, a partir de 1850 en adelante, comenzaron a aumentar las industrias en Manchester, comenzaron a contaminar las industrias, a arrojar el humo, el smog a la atmósfera, y lentamente el tronco de los abedules se comenzó a cubrir de hollín, ¿ya? De polvo digamos, de las plantas de carbón, y lentamente quedaron cubiertas de un color negro. Cambiaron las condiciones ambientales ahora. Como podemos visualizar en la fotografía del centro, ahora las mariposas blancas quedan en evidencia para los pájaros y las negras ya no son evidentes. Se mimetizan o se camuflan, en este caso, perfectamente bien en el tronco de los árboles. Bajo estas condiciones ambientales ahora, las mariposas blancas, su variación es desfavorable y las mariposas negras tienen la variación favorable. Por lo tanto, ¿qué va a empezar a ocurrir? Lentamente van a ir cambiando las proporciones fenotípicas de los individuos dentro de la población. Comienzan a aumentar las mariposas que tienen la variación favorable, las alas negras, y comienzan a disminuir las mariposas que tienen las alas blancas. En esas condiciones ambientales, ahora las blancas tienen la variación desfavorable, ¿ya? Posteriormente, cuando las condiciones comenzaron a mejorar, las condiciones, digamos, en las plantas, en las empresas, lentamente se empezó a revertir las condiciones ambientales. Ya las industrias no contaminaban como lo hacían al inicio de la Revolución Industrial, y durante el siglo XX se recuperaron los abedules, volvieron a tener una corteza de color claro, y ahora nuevamente se revierten las condiciones ambientales. Las mariposas negras
quedan en evidencia para los pájaros y las blancas ya no quedan en evidencia para los pájaros y por lo tanto no se las van a comer. Ahora, nuevamente, las negras tienen la variación desfavorable y las blancas tienen la variación favorable. Pero siempre en la población vamos a tener individuos con variaciones favorables y con variaciones desfavorables. Es decir, vamos a tener variabilidad dentro de la población. ¿Ok? Consultas, dudas con respecto a este ejemplo. Dudas, preguntas, chiquillos, con respecto a este ejemplo. Florencia dice, no llegará a un punto donde se extingan. Puede suceder que si la depredación es altísima, ya se extingan las mariposas negras. Puede suceder. De hecho, aparte de la selección natural, hay otros mecanismos evolutivos, ¿ya? La selección natural no es el único mecanismo evolutivo que está operando sobre las poblaciones naturales. También están operando mecanismos de deriva génica, de flujo génico, de efecto fundador que no están contemplados en el programa del curso. De hecho, nos centramos específicamente en el mecanismo de selección natural. ¿Ya? Bien, ¿alguna otra duda o consulta? ¿No? Bien. A ver, chicos. Ya. Ahora, la teoría de Darwin es extremadamente importante porque aporta mucha evidencia, digamos, experimental, empírica, para poder sustentar la teoría de la evolución. ¿Ya? Muchas notas, muchas observaciones, muestras de animales, etc. Dice Antonia Pérez, al ser nosotros culpables de la contaminación, eso nos hace un factor evolutivo. Claro, la contaminación es un factor ambiental que va a influir en las poblaciones naturales. La contaminación, el factor ambiental, va a seleccionar a los individuos más aptos que puedan soportar la contaminación. ¿Ya? En una población natural, por ejemplo, de árboles, algunos árboles van a poder, como te dijera, aguantar la contaminación y otros no. Algunos tienen una variación favorable, que es el hecho de poder soportar la contaminación. Lo mismo va a suceder en el caso de los insectos. Hay especies de insectos que son más susceptibles a la contaminación y otros más resistentes a la contaminación. Por lo tanto, los más resistentes van a tener la variación favorable en esas condiciones. Los menos resistentes tienen la variación desfavorable en esas condiciones. Pero si disminuye la contaminación o vuelve el aire a tener, digamos, la pureza inicial, van a estar prácticamente iguales. Va a ir aumentando la proporción ahora de los que tenían la variación desfavorable en la condición anterior. De que la variación sea favorable o desfavorable siempre va a depender del ambiente. ¿Ya? Y el ambiente, como ustedes pueden observar, está cambiando constantemente. Ahora tenemos un cambio importante, que es la pandemia. ¿Ya? La pandemia también podríamos considerarlo como un factor que incide en el proceso evolutivo. Antiguamente, en la Edad Media, habían pandemias que prácticamente arrasaban con el ser humano. Había millones de muertos en los tiempos de la Edad Media por el cólera, por la peste negra, y ¿quiénes quedaban vivos? Las personas más resistentes. El más resistente para, qué sé yo, para peste negra, para cólera, eran las personas que tenían la variación favorable. Los que no tenían la variación favorable en aquel entonces se enfermaban y morían. ¿Ya? Bien, si bien la teoría de Darwin tiene bastante sustento, digamos, empírico, hay algunas inconsistencias, hay varias inconsistencias. Ahora, no recordemos que Charles Darwin
estamos hablando del año 1800 y tanto, siglo XIX, Darwin no tenía ningún conocimiento como tenemos nosotros de genética. Darwin no sabía que existían los cromosomas, no sabía de la existencia de los genes, menos del ADN. Por lo tanto, todo lo que nosotros sabemos hoy en día, cómo se transmiten los genes, ya de padres a hijos, cómo es la replicación del ADN, todo eso, Darwin no tenía conocimiento de eso, ¿ya? Por lo tanto, él no pudo explicar cómo se transmiten, primera inconsistencia, los caracteres de una generación a la siguiente. Él no sabía nada de los procesos de mitosis y de meiosis. ¿Cuál es el origen de la variabilidad entre los individuos? Darwin, si bien observó y constató con evidencia que existía alta variabilidad dentro de las poblaciones naturales, no pudo explicar el origen, ojo, de esa variabilidad, de esas diferencias de individuos dentro de la población. Y por último, en algunos casos, él piensa que hay herencia de caracteres adquiridos, igual como lo postulaba Lamarck. Recuerden que, de acuerdo a las premisas, Darwin dice que hay variaciones que son heredables y otras que no son heredables. Él piensa que en algunos casos en particular, las variaciones adquiridas o los caracteres adquiridos se transmiten de padres a hijos. ¿Ok? Bien, ahora, todas estas inconsistencias de la teoría de evolución de Darwin finalmente se responden, se sustentan, se aporta evidencia experimental para aclararlas durante el siglo XX, durante el desarrollo de otras ciencias, por ejemplo, bioquímica, genética, biología celular, biología molecular, fisiología, embriología, microbiología, ya que tienen un alto desarrollo durante todo el siglo XX. Este gran desarrollo de otras ciencias durante el siglo XX permitió crear una nueva teoría evolutiva que se llama el neodarwinismo o teoría sintética de la evolución. ¿Ya? Neodarwinismo o teoría sintética de la evolución. Vamos a ver un poquito de esto. Para los neodarwinistas, ¿ya? O dentro de lo que acepta la teoría sintética de la evolución, admite los postulados de Darwin. Por ejemplo, admite que hay variabilidad inicial en la descendencia. ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, una pareja de ratones de campo no va a tener como descendencia uno o dos ratoncitos durante toda su vida. Supongamos que va a tener 50, 100 o a lo mejor más ratones. ¿Y por qué tanta descendencia? ¿Por qué siempre la naturaleza, en las poblaciones naturales, tiende las especies a tener una alta descendencia? ¿Por qué creen ustedes que es mejor tener una alta descendencia en las poblaciones naturales? A ver, pregunta abierta para todos. Mayor probabilidad de supervivencia, continúa la especie, ya. Para asegurar la sobrevivencia, claro, para asegurar la sobrevivencia de la especie. Pero, ¿cómo podemos asegurar la sobrevivencia de la especie? Generando una alta descendencia. Porque hay más variabilidad genética. Claro, hay más variabilidad genética. Si tenemos alta descendencia, no me estoy refiriendo a nosotros como seres humanos, hay que pensar en las poblaciones naturales. Si hay una alta descendencia en las poblaciones naturales, existe alta variabilidad genética, ¿ya? El hecho de tener alta variabilidad quiere decir que las poblaciones van a responder de mejor manera a los cambios ambientales. ¿Por qué? Porque dentro de esta alta variabilidad siempre vamos a encontrar individuos más aptos y menos aptos, ¿ya? Si tenemos una población con una baja variabilidad genética, se va erosionando la variabilidad y la capacidad adaptativa de la población disminuye.
un ejemplo claro. La alta endogamia o consanguinidad en el ser humano aumenta la probabilidad de que aparezcan enfermedades recesivas o malformaciones o síndromes, ¿ya? Por ejemplo, recuerden que en Egipto, en la realeza egipcia, se permitía el casamiento entre hermanos. ¿Y para qué era eso? Para mantener, entre comillas, la sangre real. Pero había una alta tasa de, por ejemplo, de síndromes que aparecían en la realeza. Lo mismo ocurría en las casas reales en Europa durante la Edad Media, porque estaban todos emparentados. Se casaban entre primos hermanos, aumentaba la consanguinidad. La variabilidad en esa población era menor. Por lo tanto, aumenta la probabilidad de tener enfermedades recesivas. Lo bueno en una población es tener una alta variabilidad genética. Eso aumenta las probabilidades de que la población persista en el tiempo, ¿ya? Ahora, la teoría sintética acepta que la naturaleza es prolífera. A eso va el hecho de que la descendencia tiene que ser, como decía Darwin, la descendencia tiene que ser numerosa para tener una alta variabilidad y poder enfrentar los cambios ambientales. La teoría sintética acepta la selección natural y también acepta que el cambio evolutivo es lento, es gradual, ¿ya? Bien, vamos avanzando. Según la teoría sintética de la evolución, el origen de la variabilidad en las poblaciones naturales se explica por la genética. Según la teoría sintética de la evolución, el hecho de que aparezca una alta variabilidad en las poblaciones naturales es producto de las mutaciones aleatorias. Las mutaciones pueden ocurrir en cualquier individuo, eso es aleatorio, y dentro de un individuo, la mutación puede ocurrir en cualquiera de sus genes, al azar, ¿ya? Por lo tanto, cuando las mutaciones expresan variaciones favorables, vamos a tener una población con una gran cantidad de individuos aptos. Pero si las mutaciones que se producen al azar determinan variaciones desfavorables, esos individuos no van a ser los más aptos dentro de un contexto ambiental específico. Por lo tanto, de que el hecho de que el individuo tenga una variación favorable o desfavorable, como lo determinó Darwin, es producto de las mutaciones que ocurren a nivel genético, las cuales siempre son aleatorias. ¿Ya? Ojo con eso. Ahora, la selección natural, esta fuerza, impulsa el cambio evolutivo, según Darwin, entre comillas, escoge a aquellas mutaciones favorables dentro de determinado ambiente. ¿Por qué? Porque los individuos que tienen las variaciones favorables son los más aptos. ¿Y por qué tienen variaciones favorables? Porque en su genoma, en sus genes, en un determinado momento, ellos o sus ancestros tuvieron o aparecieron mutaciones favorables aleatorias, ¿ya? Lo mismo va a suceder en aquellos individuos menos aptos. ¿Por qué son menos aptos? Porque no les apareció una mutación favorable, ¿ya? Puede que no la tengan o al revés. Puede suceder que tengan mutaciones desfavorables que no los hacen aptos bajo ciertas condiciones ambientales, ¿ya? Ahora, el cambio evolutivo es gradual y lento. ¿Por qué? Porque en realidad la selección natural, ¿ya? En realidad la evolución, en la evolución mejor dicho, lo que evoluciona son las poblaciones, no los individuos, ¿ya? El cambio evolutivo va a ir operando a través de las generaciones en los individuos, dentro de una población. ¿Y el individuo para qué sirve dentro de la población? Sirve para transmitir sus genes, sirve para transmitir sus variaciones, ya sean favorables o desfavorables.
pero es la selección natural la que va escogiendo con mayor probabilidad a aquellos individuos que tienen las variaciones favorables y por lo tanto tienen las mutaciones favorables. ¿Ok? Ya, para ir terminando esta parte. Según la teoría sintética de la evolución, aquí está lo que les indicaba en la diapo anterior. Lo que evoluciona son las poblaciones, no los individuos. Lo que perdura son las poblaciones. Las poblaciones van cambiando sus frecuencias génicas. Me refiero a que va cambiando el número de individuos aptos o menos aptos. ¿Y por qué cambia? Porque el ambiente va cambiando. La población se va adaptando. ¿De qué manera? Aumentando la frecuencia génica dentro de la población, aumentando el número de mariposas negras o disminuyendo el número de mariposas negras, en el caso de la mariposa moteada del abedul. ¿Ya? Ahora, la evolución, según los neodarwinistas, se debe o se estaría debiendo a la acumulación de mutaciones. Y las mutaciones favorables son conservadas, preservadas por el mecanismo de selección natural. ¿Por qué? Porque la selección natural va escogiendo a los más aptos. ¿Y qué tienen los más aptos? Tienen variaciones favorables. Y si tienen variaciones favorables, tienen mutaciones favorables. ¿Ya? ¿Ok? Daniel León pregunta, ¿se produce mutación aleatoria si no existe un cambio en el ambiente? Se puede producir mutación aleatoria. Sí. Cuando estudiemos, mutaciones, después de haber visto replicación, transcripción y síntesis de proteína, vamos a indicar que las mutaciones se producen con alta probabilidad durante la etapa de replicación del ADN. ¿Ya? Ahí hay muchas mutaciones que ocurren, pero afortunadamente tenemos mecanismos para reparar esas mutaciones, pero no se repara el 100% de las mutaciones. Siempre van a quedar mutaciones sin repararse. ¿Ya? Esas mutaciones que no se reparan pueden generar un cambio favorable o desfavorable en la población. ¿Ok? De hecho, así se explica cómo las especies han ido evolucionando, porque han ido apareciendo en forma aleatoria mutaciones que pueden ser favorables o desfavorables. ¿De qué va a depender que sea favorable o desfavorable? Del ambiente en particular que esté operando en esa población. ¿Ya? Ahora, los neodarwinistas, Oscar me pregunta, profe, si el ambiente cambia, ¿el cambio evolutivo sería más rápido? Buena pregunta. Hoy en día se sabe de que hay cambios evolutivos que pueden ser rápidos. Y yo les di un ejemplo de un cambio evolutivo rápido. ¿Cuál es ese cambio? A ver, ¿quién se dio cuenta? Porque siempre estamos diciendo que los cambios evolutivos son lentos, pueden tardar miles o millones de años. Incluso Darwin pensaba que durante la vida de una persona no podía ver o alcanzar a ver cambios evolutivos. Sin embargo, podríamos ver. ¿Cuál es un ejemplo de un cambio evolutivo rápido? Perfecto, Martín, el de las mariposas. La mariposa del abedul es un ejemplo de selección natural, rápido, que ocurre o que ocurrió en el ambiente. Si la presión ambiental es alta en una población, el proceso de selección es rápido. Pero si el ambiente se mantiene estable durante siglos o durante miles de años, el cambio evolutivo va a ser lento. ¿Ya? Eso de que el cambio evolutivo sea gradual siempre no es así. A veces el cambio evolutivo es rápido. La selección natural es rápida, a veces. ¿Y de qué va a depender? Del cambio ambiental que se esté generando. ¿Ya? Si el cambio ambiental es rápido, es drástico, el proceso de selección natural va a trabajar u operar en forma rápida. ¿Ok? Bien. Finalmente, los neodarwinistas rechazan de plano lo que es la herencia de los caracteres adquiridos. ¿Ya? Pero, siempre hay peros.
No olviden que la ciencia es transitoria, es provisional. Hoy en día, con los avances en biología molecular, al parecer hay algunos tipos de caracteres adquiridos que se podrían transmitir a la descendencia. No está dada la última palabra con respecto a los caracteres adquiridos. Bien, a ver, déjenme ver una cosita. Ya. Hemos hablado harto de selección natural. Ya, hay que entender que, de acuerdo a Darwin, el mecanismo de selección natural es lo más importante en su teoría evolutiva. Para Darwin, la selección natural es el mecanismo, la fuerza, digamos el impulso que permite que las poblaciones naturales puedan ir evolucionando o adaptándose en el tiempo. Básicamente, lo que se adapta en el tiempo son las poblaciones. Ya los individuos, de acuerdo a la teoría sintética de la evolución, los individuos van a aportar sus mutaciones aleatorias, las cuales van a transmitir a la descendencia. Va a ser el ambiente el que va a determinar si esa mutación aleatoria es favorable o desfavorable. El ambiente tiene la última palabra. Ahora, a ver, perfecto. Ahora, en el caso de la selección natural, como dice acá en el número 1, el rasgo sujeto a selección debe ser heredable. Claro, las alas, el color de las alas, si es bonito y apareció una mutación que implicaba, por ejemplo, en el caso de un tipo de ave, si apareció una mutación que las aves tengan plumas de un color vistoso, atractivo, ¿ya? Eso va a permitir que esas aves que tengan un color de plumas vistoso, atractivo, sean, entre comillas, más bonitas para o más fácil para encontrar pareja. Los que no tienen esa mutación, perdón, no van a tener una alta probabilidad de encontrar pareja. Supongamos que a una paloma no le gusten los palomos que tienen las alas negras, pero le van a gustar los palomos que tengan alitas de color amarillo, color medio verde, color rojizo, lo va a encontrar más atractivo al palomo. Por lo tanto, se va a cruzar con esos palomos que tienen las alas de un color más atractivo. Y los palomitos que tienen las alas negras no van a tener tanta suerte para encontrar pareja. Por lo tanto, ellos van a ser los menos aptos en esas condiciones ambientales y los otros palomos de alas más vistosas van a ser los que tengan la variación favorable, por lo tanto van a encontrar novia más rápido. ¿Ya? Es importante que exista variabilidad del rasgo entre los individuos de una población. ¿Para qué? A ver. ¿Para qué es importante que exista variabilidad del rasgo? Se quedaron callados. No me convence mucho. A ver, ¿por qué debe existir variabilidad de rasgos en una población? Porque si no, no se podría seleccionar entre uno y otro. Claro, para seguir evolucionando. Ya. Debe existir variabilidad para que siga operando el mecanismo de selección natural. ¿Ya? El mecanismo de selección natural va a operar siempre que exista variabilidad en una población. ¿Ya? Y va a ir seleccionando los que tengan esa variación favorable. Pero si todos son iguales, ¿ya? Si todos los palomos tienen las alas atractivas para las palomas, todos los palomos se van a reproducir con la misma probabilidad. Todos se van a reproducir con todas las palomas, ¿ya? Por lo tanto, no van a haber algunos menos aptos dentro de la población. Todos son aptos. Por lo tanto, no va a operar para ese rasgo el mecanismo de selección natural. ¿Ya? De que la selección opere para otro rasgo. Benzo Parra, ¿cuál es tu duda? ¿Aló, profe? Sí, dime. ¿Es fundamental que haya selección natural en las especies para que sigan sobreviviendo? Como en el caso del Para seguir cocodrilo. viviendo. Hay
otros mecanismos evolutivos que están operando hoy en día en las poblaciones. La selección natural es un mecanismo, ¿ya? No vamos a estudiar los otros mecanismos. Antiguamente en el ramo hablábamos, ponte tú, de efecto fundador, hablábamos de deriva génica, flujo génico, migraciones, pero esos son otros tipos de mecanismos evolutivos que también inciden en el proceso evolutivo. La selección natural es uno solo. Puede que no esté existiendo selección natural en un periodo de tiempo dentro de una población, pero estén operando los otros mecanismos evolutivos. Por lo tanto, la Profe, población también va a estar evolucionando, ¿sí? pero ¿es necesario que la población tenga que seguir evolucionando para que siga sobreviviendo? ¿O Va a depender del puede ambiente. mantenerse? Ah, ok. Buena pregunta. Se puede mantener en el tiempo. ¿Y por qué se puede mantener? Si el ambiente no cambia, ¿ya? Si el ambiente se permanece estable durante siglos, durante miles de años, la población va a seguir manteniéndose sin cambios. Pero si el ambiente cambia rápidamente, la población tiene que evolucionar, tiene que adaptarse, y dentro de ese mecanismo de selección, de adaptación, van a ocurrir especiaciones, van a aparecer nuevas especies, ¿ya? Puede que aparezcan nuevas especies en 2000 años o en 3000 años, y para otra población donde no han ocurrido cambios evolutivos drásticos, la especie original se mantenga en más tiempo en el ambiente. ¿De qué va a depender que el proceso evolutivo sea más rápido o sea más lento? De la presión de selección, del ambiente que esté operando sobre esa población natural. ¿Ya? ¿Alguna otra consulta? Profe, ¿la selección natural actúa durante toda la vida del individuo? Sí, Constanza, la selección está operando durante toda la vida de los individuos. Y es muy fuerte durante durante los primeros ciclos o los primeros años, ya dependiendo de la especie, o cuando la especie, el individuo, perdón, es joven, ahí es muy fuerte la selección natural, por efecto de los depredadores principalmente, y durante la época de reproducción, ¿ya? Es durante la época de reproducción donde hay competencia por encontrar pareja o competencia por reproducirse. En las poblaciones naturales los individuos compiten para poder reproducirse y ahí el proceso de selección natural es alto, ¿ya? Pero siempre está operando durante la vida de los individuos, ¿ya? A ver, en el número 3 tenemos, dice la variabilidad del rasgo debe dar lugar a diferencias en la supervivencia o éxito reproductor. Sí, un individuo con mayor supervivencia básicamente porque tiene una mayor, digamos, variación favorable que desfavorable. Por lo tanto, tiene una mayor probabilidad de sobrevivir, tiene una mayor probabilidad de encontrar pareja, de reproducirse y de generar descendientes. Por lo tanto, aumenta la probabilidad de transmitir sus genes. ¿Ok? Bien, como ya estamos en la hora, chicos, nuestra próxima clase, viendo aquí el horario, es el viernes a las 14:40. ¿Alguna duda que haya quedado de este tema? Puede que para algunos sea medio fome esto, mucho bla bla, pero bueno, ya vamos a entrar a cositas un poco más entretenidas. Paulina me pregunta, ¿la selección natural en ese tiempo se aplicó también en seres humanos o solo en animales? La selección natural también hoy en día, siempre, durante todo el tiempo que ha existido la especie humana, el proceso de selección ha operado, ¿ya? Ya sea por fuerzas comillas, de la selección natural propia de la naturaleza, como nuevas fuerzas de selección natural que hemos creado nosotros como sociedad, ¿ya? También hemos generado nuevos mecanismos de selección natural que están operando sobre el ser humano. ¿Alguna otra duda, chicos? ¿Es fome esta materia? Martín dice que no. ¿No?
Algunos dicen que sí. Ya vamos a entrar. José Vergara está llorando porque José Espinosa. ¿Por qué está llorando José? José Espinosa Vergara. ¿Por qué llora tanto ahí? No me gusta la materia. Bueno, lo siento mucho, pero ya nos queda poquito para pasar a algo más entretenido. Ya, chiquillos, un abrazo para todos. Cuídense, cuídense, cuiden a sus papás, cuiden a sus abuelos. Bien, nos reunimos nuevamente el próximo viernes a las 14:40 horas. Chao, chao. Cuídense.